En la escena de desactivación de la bomba, las yemas de mis dedos recorrían las curvas de la diva del cine, buscando el detonador invisible de la muerte. En el instante en que se levantó la alarma, mi esposa incluso subió a internet un fragmento de video donde aparezco palpándola. Que todo el mundo lo vea bien. ¿Esto es desactivar una bomba? Claramente está aprovechando su cargo para manosear a una celebridad. ¿Con qué habilidad tocas? ¿Cuántas ropas de mujeres han desactivado ya esas manos tuyas? ¿Desactivar una bomba requiere tocar todo el cuerpo? Como tu esposa. Me das asco. La opinión pública estalló al instante. En medio de la lluvia de críticas, la policía actuó de inmediato, traslado fuera de la primera línea, sanción grave y anulación total del bono anual. Resulta que arriesgar la vida para salvar a alguien no trae una medalla, sino la infamia de un pervertido profesional, ya que la profesionalidad y la dignidad pueden pisotearse tan fácilmente. Desde hoy, que desactive esta bomba quien quiera. Yo no pienso seguir sirviendo. Y ahora, toda la comisaría está inquieta. Capítulo 1. Carlos, esta es la lección que te mereces. Llevamos casados 2 años y todavía no sabes cómo evitar sospechas. Aunque seas un experto en desactivación de explosivos, deberías entender cómo mantener los límites adecuados con el sexo opuesto. Miré con calma a mi esposa, la mujer que llevaba 2 años casada conmigo, pero que en ese momento parecía una persona completamente distinta a la que había conocido antes. ¿Ya terminaste? Francisca se quedó paralizada un instante y, acto seguido, su ira se intensificó aún más. ¿Qué clase de actitud es esa? ¿Acaso te estoy acusando injustamente? ¿Desde cuándo la desactivación de bombas requiere tocar a alguien de pies a cabeza? Al ver que guardaba silencio, se alteró todavía más. Sí he dado en el clavo, admítelo. ¿Para quién estás poniendo esa cara? ¿No crees que tú también tienes la culpa? Piensa lo que quieras. El tono indiferente con el que dije eso enfureció por completo a Francisca. Su rostro se enrojeció al instante y su voz se volvió aguda y estridente. Bien, muy bien, piensa lo que quieras, Carlos. Quiero el divorcio. Ahora mismo. Después de gritar eso, agarró su bolso de la mesa, se dio la vuelta y salió furiosa. El director López frunció el ceño, se aclaró la garganta y habló. Mira lo que has hecho. Has enfadado a Francisca hasta este punto. La opinión pública en Internet está hirviendo ahora mismo, y esto está teniendo un impacto negativo enorme en el departamento de policía. Así que harás lo siguiente, redactarás un informe de autocrítica profunda y, la próxima semana, lo leerás en voz alta en la reunión general del departamento. Admitirás que tu conducta fue inapropiada. Lo miré sin responder. Su mirada vaciló un segundo, luego golpeó la mesa con la mano, recuperando la autoridad del director. Esta es la única oportunidad que el departamento te está dando. Piensa bien cuál será tu próximo paso. Al día siguiente, se publicó en la red interna del Departamento de Policía de la ciudad un aviso disciplinario sobre mí. Procedimientos de aplicación de la ley no estandarizados. Manejo inapropiado de una figura pública. Se decide retirar al camarada Carlos del servicio de primera línea y multarlo con la totalidad de su bonificación anual. Cada palabra se sentía como una ejecución pública. Mi antiguo subordinado, Dorian, me envió un mensaje en secreto. Carlos, todos sabemos lo peligrosa que era esa bomba. Sin duda lo hiciste para desactivarla, pero ahora será mejor que lo aguantes por el momento. El director López está furioso. Apagué la pantalla del teléfono, plenamente consciente de la situación. El hijo del director López, Jeremías, que acababa de regresar del extranjero con un currículum impecable, se había incorporado al departamento el mes pasado. Desde hacía tiempo, él quería colocar a su hijo en mi puesto como jefe del equipo de desactivación de explosivos. El estallido de Francisca le había dado la excusa perfecta. Regresé a mi puesto de trabajo y encendí el ordenador en silencio. Organicé cuidadosamente y luego imprimí toda la información relacionada con los explosivos de alto riesgo de los que yo era responsable, expedientes de casos, registros de desactivación y planes de seguimiento, uno por uno. Después, formateé el ordenador de trabajo y borré por completo todos los datos de investigación y las notas tácticas almacenadas en mi disco duro personal. Una semana después, en la Asamblea General del Departamento, el director López estaba de pie en el escenario, con voz firme y resonante. En vista de la conducta no estandarizada del camarada Carlos, el departamento ha decidido destituirlo del cargo de jefe del equipo de desactivación de explosivos. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. A continuación, demos una cálida bienvenida con un fuerte aplauso al nuevo doctorado recién regresado del extranjero, el camarada Jeremías.
Un joven con un uniforme policial completamente nuevo, el cabello cuidadosamente peinado, se puso de pie y saludó a toda la sala con una postura policial impecable, como sacada de un manual. El director López lo miró con satisfacción y anunció: a partir de hoy, el camarada Jeremías asumirá oficialmente el cargo de jefe del equipo de desactivación de explosivos. Sentado entre el público, observé con frialdad cómo se desarrollaba este traspaso de poder cuidadosamente orquestado. El primer movimiento de Jeremías tras asumir el cargo sumió a todo el equipo de desactivación de explosivos en el caos. En la primera reunión de todo el equipo, habló con seguridad y sin parar. Los antiguos métodos del capitán Carlos eran demasiado poco convencionales y anticuados, ni lo suficientemente precisos ni alineados con los estándares internacionales. Fue precisamente este tipo de gestión descuidada y laxa lo que provocó el incidente anterior de opinión pública. Golpeó con fuerza un grueso manual de operaciones sobre la mesa. A partir de hoy, todos los procedimientos deberán llevarse a cabo estrictamente de acuerdo con este manual. Debemos alinearnos con las prácticas internacionales y construir una unidad moderna de desactivación de explosivos. Mis antiguos subordinados me enviaron mensajes en secreto para desahogarse. Jefe, este manual es absurdo. Incluso los nombres en clave de las operaciones deben ser abreviaturas en inglés. Dice que así se ven más internacionales. Para una simple inspección de un paquete sospechoso, nos exigen primero un informe de evaluación de riesgos de 3000 palabras. Cuando lo aprueban, el sospechoso ya habrá desaparecido. Leí los mensajes y no respondí. Esto solo era el comienzo. Capítulo 2. Por la tarde, en el grupo de trabajo apareció una nueva notificación de Jeremías sobre el plan piloto para optimizar los procedimientos de desactivación de explosivos y alinearlos con los sistemas internacionales avanzados de antiexplosivos. El archivo adjunto era un PDF de más de una decena de páginas, en el que, mediante gráficos complejos y definiciones enrevesadas, se establecía un conjunto completamente nuevo de plantillas para los procesos de desactivación. Se exigía que todos los términos utilizaran obligatoriamente las denominaciones completas publicadas por la Asociación Internacional de Desactivación de Explosivos. Quedaba prohibido cualquier abreviatura de uso común, y además se añadían numerosos apartados de análisis de datos y referencias a casos. El grupo quedó en silencio absoluto al instante. Unos segundos después, los mensajes privados de los compañeros empezaron a bombardear mi teléfono. Carlos, ¿qué carajos está haciendo este imbécil? ¿Desactivar una bomba ahora es como escribir una tesis doctoral? ¿Está enfermo o qué? Somos una unidad de combate real. ¿Para qué tanta parafernalia inútil? En el simulacro de hoy insistía en llamar al C4 ciclonita. ¿No es esto quitarse los pantalones para tirarse un pedo? Esto no es alinearse con estándares internacionales. Es aumentar nuestra carga de trabajo sin sentido. Cuando llegue una misión real, para cuando termine su proceso, la bomba ya habrá explotado. Puro formalismo. Justo cuando iba a responder, Jeremías ya había llegado frente a mi escritorio y golpeó suavemente la superficie con los nudillos. Capitán Carlos, no. Ahora debería llamarte agente Carlos. Levantó ligeramente la barbilla, con un desprecio nada disimulado. Tu nuevo puesto está allí, en la esquina, donde debe estar un agente raso. Al fin y al cabo, ahora tenemos que reflejar la estandarización de un equipo profesional. Además, tu ordenador de trabajo debe quedarse aquí. Tengo que revisarlo, para evitar que te lleves los datos clave del equipo. Levanté la vista y lo miré, sin decir una palabra, y empecé a recoger mis cosas en silencio. Las medallas de honor en el cajón resultaban especialmente hirientes a la vista. Recordé que, 3 años atrás, el antiguo director había ido personalmente a buscarme a las fuerzas especiales. Me estrechó la mano y dijo: Carlos, ven con nosotros, te daré la máxima autonomía. Con tu técnica de desactivación de primer nivel, podrás salvar a mucha más gente. Ahora, al pensarlo, todo parecía un chiste. A Jeremías le pareció que no era suficiente y añadió otra frase. Y a partir de ahora, dentro del departamento, tus palabras y actos deben reflejar nuestra profesionalidad. Todo estrictamente según el manual distribuido. Me detuve y lo miré fijamente. Entonces permíteme preguntar, ¿cuáles son las principales diferencias en las características explosivas entre el RDX y el TNT? La expresión de Jeremías se congeló visiblemente. Balbuceó durante un buen rato. Eso, por supuesto, depende de la estructura molecular y de los datos específicos de la velocidad de detonación. Es una especie de... Al verlo así, solté una risa fría. ¿Es que no lo sabes? ¿O es que el manual no lo explica? Ya no le presté más atención. Él
Sintiéndose humillado, se inclinó y me susurró al oído. Por cierto, he oído que le tocaste todo el cuerpo a una actriz famosa del momento, comparado con tocar a tu esposa Francisca. ¿Cuál se siente mejor? ¿Por qué no lo comentamos? Al segundo siguiente, le agarré el cuello de la camisa y lo estampé violentamente contra la pared. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? ¿Será mejor el sabor de la actriz? No. Si no, no habrías aprovechado la excusa de desactivar la bomba para tocarla durante tanto tiempo. Le lancé un puñetazo, y Jeremías cayó al suelo de inmediato. Se cubrió la comisura de la boca, que se le había hinchado al instante. En sus ojos brilló fugazmente una luz de conspiración lograda, y acto seguido empezó a gritar de forma exagerada. Carlos ha golpeado a alguien. Rápido, llamen a una ambulancia. La escena se convirtió de inmediato en un caos. Yo me quedé de pie en el mismo sitio, observándolo con frialdad mientras actuaba, tal como esperaba. Tras un minucioso examen en el hospital, a Jeremías le diagnosticaron una conmoción cerebral leve, que requería reposo y observación. Con ese informe en la mano, consiguió meterme con éxito en la lista de investigación interna. Fui degradado a agente de servicios generales, y mi carga de trabajo se volvió mucho más ligera. Dejé de participar en cualquier misión urgente de desactivación de explosivos y seguí estrictamente los procedimientos de un agente común: patrullar, redactar informes, organizar el equipo, entregar el turno a tiempo y salir del trabajo cuando marcaba el reloj. Ayer, en un centro comercial se oyó un artefacto explosivo sospechoso. Por costumbre, un compañero me llamó. Solo le eché un vistazo y le dije con calma: ve a buscar al capitán Jeremías. Él es el responsable. El compañero respondió con urgencia: el equipo de Jeremías sigue en el hospital. Dice que todavía le duele la cabeza. Solté una risa fría y no dije nada más. Me di la vuelta y salí del lugar sin detenerme. Él podía usar cualquier excusa para eludir una emergencia, mientras que yo, en mis 3 años en el cargo, no había descansado ni un solo día. ¿Por qué? Dejé de quedarme ni un minuto más por ningún explosivo. Durante la semana siguiente, fui completamente marginado. El que antes era un experto en desactivación de bombas se convirtió en el mayor chiste del departamento. A mí no me importó en absoluto. Una semana después, llegó la decisión disciplinaria: suspensión del cargo para investigación, a la espera de resolución por tiempo indefinido. Los compañeros que antes luchaban hombro con hombro conmigo bajaron la cabeza. Nadie se atrevió a decir una palabra en mi defensa. Cuando salí del edificio de la comisaría, el coche deportivo de Francisca frenó bruscamente frente a mí. Jeremías bajó del asiento del copiloto, con la cara todavía cubierta con una venda. Vaya, pero si no es nuestro Carlos del equipo de desactivación de bombas, ¿ya te vas a largar? Francisca se aferró a su brazo y dijo con tono venenoso: Carlos, ¿sabes por qué nunca dejé que me tocaras? Porque en cuanto pienso que estas manos tuyas han tocado esas bombas sucias, me dan ganas de vomitar. Sacó de su bolso una bolsa de plástico y la lanzó hacia mí. Dentro estaban todos los regalos que le había hecho: el anillo de bodas, el collar, incluso las pulseras de pareja que insistió en que comprara cuando salíamos, y el acuerdo de divorcio. Toda esta basura, devuélvetela. Jeremías rodeó la cintura de Francisca con un gesto íntimo. Por cierto, hay algo que nunca te dije. Francisca y yo ya estábamos juntos antes de que ustedes se casaran. Si no hubiera sido para aprovechar tu relación y meterme en el equipo de desactivación, ¿cómo iba ella a fijarse en un bruto como tú? Apretó aún más la cintura de Francisca a propósito. En estos días en que no estabas, nos lo hemos pasado de maravilla en la cama matrimonial que tú compraste. Los miré y, de repente, me eché a reír. 2 años de matrimonio. Resultó que desde el principio no había sido más que una estafa. Firmé el acuerdo con decisión y se lo lancé de vuelta. Que vivan felices para siempre, zorra y perro, hechos el uno para el otro. Capítulo 3. Al darme la vuelta para irme, escuché a Jeremías maldecir furioso a mis espaldas. Ya no importaba. Cuando Dorian vino a mi casa a devolver algunas cosas que habían quedado en el equipo, me entregó una carta escrita a mano. ¿Te acuerdas de la actriz a la que salvaste? La gran estrella que se llama Margarita. Asentí. Está muy agradecida por haberle salvado la vida, pero el comunicado que publicó para aclarar lo sucedido fue bloqueado por su agencia. Te escribió una carta de disculpa y me pidió que me asegurara de entregártela. Dorian suspiró. Todos estamos atados de manos. Ella lo está. Tú también. Guardé silencio, sin decir nada más. Después de descansar unos días en casa, compré un billete de avión a Ciudad del Sur. Justo cuando estaba a punto de embarcar, entró una llamada de Dorian.
Carlos, esto es grave. A Margarita la han vuelto a atar a una bomba a unos fans desquiciados. Sentí que el corazón se me hundía. Esta vez han sido aún más descarados, también han atado a su hermano. Jeremías no encuentra el cable detonador durante la desactivación y, en vez de eso, está manoseando a Margarita con cara de baboso. Ahora el equipo está rodeado por su club de fans, exigiendo explicaciones. Ya hemos detenido al criminal. Dijo que solo había una hora para desactivar la bomba. Jeremías ha estado perdiendo el tiempo y ahora solo quedan 50 minutos. La llamada se cortó y, de inmediato, entró otra, el director López. Carlos, vuelve ahora mismo al equipo. Inmediatamente. El hermano de Margarita Law es el presidente del grupo Law. Si pasa algo, te haré pagar las consecuencias. Escuchando la voz fuera de sí del director López, de pronto me eché a reír. Director, no se precipite. Primero, ahora solo soy un agente de servicios generales y, además, estoy suspendido. No tengo ni la capacidad ni la autoridad para participar en ninguna desactivación. Segundo, ¿acaso su querido hijo Jeremías López no es el jefe del equipo antiexplosivos? ¿Un doctorado retornado del extranjero? Con un experto así, ¿para qué me llama? Dicho esto, colgué directamente. Dorian volvió a enviarme mensajes. En su tono solo había urgencia. Carlos, Jeremías López ha cortado el cable equivocado. El temporizador de la bomba se ha acelerado. Solo quedan 40 minutos. El viejo presidente lo está aterrorizado. Ha llamado directamente al alcalde para presionar y exigir que la policía asuma toda la responsabilidad. Todo el departamento está en alerta máxima. El director general Sánchez y varios subdirectores provinciales ya han llegado al lugar. Justo después, me envió otro mensaje. El director López está difundiendo rumores dentro del equipo. Dice que tú, para acaparar méritos, escondiste a propósito un plano clave de la estructura de la bomba, y que por eso Jeremías no pudo tomar la decisión correcta a tiempo. También dice que tú ya conocías la particularidad de la bomba y que callaste a propósito, solo para ver a Jeremías hacer el ridículo. Miré la pantalla del móvil y solté una risa fría. Esta habilidad para echarle la culpa a otros realmente la domina a la perfección. Y cuando una ola aún no se había calmado, otra ya estaba encima, en otro almacén del equipo. Una bomba remanente de la Segunda Guerra Mundial, que llevaba años sellada, empezó a presentar una fuga. La alarma lanzó un pitido estridente y ensordecedor. La transmisión en vivo de Dorian por WeChat seguía. Jeremías está dando órdenes a trompicones para traer el contenedor antiexplosiones. Ha probado varios métodos y no consigue estabilizar la situación. Incluso eligió mal el agente químico de neutralización. Un compañero se lo señaló y él lo regañó a gritos. El director general Sánchez ha ordenado activar de inmediato el plan de emergencia y poner en marcha el robot de desactivación a distancia. Es la última esperanza. El robot de desactivación remota, con sistema de control externo. El equipo de primer nivel que nos costó millones importar del extranjero, conocido como la mano de la vida. Jeremías fue a encender el robot, pero el sistema no arranca y no para de dar alarmas. Un compañero gritó desesperado. El sistema de control y los parámetros centrales de esta máquina solo los domina el capitán Carlos. Siempre ha sido él quien la opera. No toques nada a lo loco. Pero Jeremías lo apartó con impaciencia. He usado equipos extranjeros antes. Todos funcionan igual. ¿Qué va a saber un fósil como tú? Seguro que los parámetros anteriores estaban mal configurados y no se ajustan a los nuevos estándares internacionales. Forzó el reinicio del sistema e intentó modificar directamente el código central de funcionamiento. Carlos, esto es grave. El robot está echando humo. Con la manipulación brutal de Jeremías, la unidad central del robot emitió un chirrido agudo. La pantalla parpadeó violentamente y se apagó por completo. Un olor a plástico quemado se extendió en el aire. Esta mano de la vida, valorada en millones, quedó totalmente inutilizada. 2 explosivos de alto riesgo, uno a punto de estallar, con 2 vidas humanas en juego, otro con riesgo de fuga en cualquier momento, capaz de poner en peligro a toda la ciudad. Los gritos de pánico de la gente, las dudas de los medios y el pitido constante de las alarmas convirtieron al equipo especial en un caos absoluto. El rostro del director general Sánchez estaba blanco como el papel. Estuvo a punto de desmayarse en el acto. Con manos temblorosas, llamó personalmente al ingeniero del fabricante ruso del robot para pedir ayuda. Al otro lado de la línea, el ruso, con un inglés torpe y duro, expresó sus disculpas. El ingeniero más cercano estaba en Oceanía y, incluso volando de inmediato, tardaría al menos 2 días. Una atmósfera de desesperación envolvió a todos.
Justo cuando el director general Sánchez se disponía a colgar, el ingeniero ruso añadió de repente: tal vez podrían ponerse en contacto con el equipo del profesor Saman, quien colaboró con nosotros en la calibración inicial del sistema. Si no recuerdo mal, tiene un alumno predilecto llamado Carlos, creo que trabaja en su departamento de policía. La mano del director general Sánchez se quedó rígida en el aire, giró bruscamente la cabeza y clavó la mirada en el director López. El rostro del director López se volvió, de golpe, más pálido que el de un cadáver. Él lo sabía mejor que nadie. El alumno predilecto del que hablaba el ingeniero, del gran maestro del campo antiexplosivos, el académico Saman, ese hombre llamado Carlos. Capítulo 4. Ese Carlos al que se referían era precisamente yo, el mismo al que habían suspendido personalmente y que, en ese momento, estaba en el aeropuerto a punto de irse de viaje. La mano del director general Sánchez seguía rígida en el aire, su mirada cortaba a López como un cuchillo. Carlos, ¿dónde está ahora?, preguntó, palabra por palabra. Al director López le brotó el sudor en la frente, los labios le temblaban y no lograba articular sonido alguno. Está en el aeropuerto, respondió Dorian, armándose de valor. Carlos fue suspendido y se dispone a ir a Ciudad del Sur. El director general Sánchez le arrebató el teléfono y marcó personalmente mi número. Por los altavoces del aeropuerto sonaba el último aviso de embarque. Miré la pantalla, donde parpadeaba el nombre director general Sánchez, y contesté con toda calma: camarada Carlos. Su voz destilaba una urgencia nunca antes oída. El departamento te necesita. El pueblo te necesita. Me recosté en el respaldo del asiento, observando por la ventana los aviones despegar y aterrizar. Director general Sánchez. Soy un agente de servicios generales suspendido. No tengo ni cualificación ni derecho a meterme en esto. La orden de suspensión queda anulada, dijo con premura. Ahora mismo restauro todos tus cargos. Lo que necesites. El departamento cooperará al 100%. ¿Y el capitán Jeremías? ¿No es él el experto? Ya está bajo control. Ahora mismo. Solo tú puedes resolver esta crisis. Escuchando el sonido lejano de las alarmas al otro lado de la línea, supe que el momento era el adecuado. Puedo volver, pero tengo 3 condiciones. Dime. Primera, Jeremías y Francisca deben pagar por lo que han hecho. El director López, por nepotismo, también debe asumir responsabilidades. Hubo un breve silencio al otro lado, seguido de la voz firme y tajante del director general Sánchez. Aceptado. Segunda, quiero formar mi propio equipo. Nadie podrá interferir en mi trabajo. De acuerdo. Tercera, miré la luz que indicaba el cierre de la puerta de embarque. Quiero que el director López venga personalmente al aeropuerto a recogerme. Del otro lado del teléfono se oyó como López aspiraba aire con fuerza. Está bien, vamos para allá ahora mismo. Colgué, tomé mi equipaje y caminé hacia la sala de llegadas. 10 minutos después, varias patrullas llegaron a toda velocidad. El director López fue el primero en bajar del coche. Me miró con el rostro ceniciento. Capitán Carlos, por favor, vuelva con nosotros. Me quedé quieto, sin moverme un centímetro. ¿Esa es tu actitud para pedir ayuda? El rostro de López se volvió del color del hígado de un cerdo, bajo las miradas curiosas de los viajeros. Apretó los dientes y se inclinó profundamente. Camarada Carlos, por favor, vuelva a salvar la situación. Solo entonces di un paso adelante y subí al coche. Las sirenas aullaron mientras atravesábamos semáforos en rojo a toda velocidad de regreso. López iba sentado a mi lado, sudando a mares. Capitán Carlos, sobre lo de antes, lo interrumpí. Director, ahora no es el momento de hablar de eso. Él cerró la boca con torpeza y no volvió a decir una palabra. Capítulo 5. El coche acababa de entrar en el patio del cuartel cuando aún no se había detenido por completo y el director general Sánchez ya salió a recibirme. Capitán Carlos, por fin has vuelto. Asentí con la cabeza. Mientras caminaba hacia adentro, me quité el abrigo. ¿Situación en el lugar? Margarita y su hermano están retenidos en el estudio. A la bomba solo le quedan 15 minutos. En el almacén, la fuga es cada vez más grave. Primero, el estudio. Me puse el traje antiexplosivos y entré en el centro de mando. En la pantalla, Margarita y su hermano estaban atados a sendas sillas, cada uno con una bomba colocada en el pecho. Jeremías estaba sentado en un rincón, cabizbajo, sin atreverse a mirarme. Apaguen todas las cámaras y los equipos de comunicación, ordené. ¿Por qué?, preguntó el director general Sánchez, desconcertado. Mi método no es adecuado para ser visto. Dudó un instante, pero finalmente obedeció.
Entré solo en el estudio. Al verme, los ojos de Margarita se iluminaron al instante. Agente Carlos. Le hice un gesto para que guardara silencio y empecé a examinar la bomba, tal como esperaba. Era un detonador biológico, igual que la vez anterior. Pero esta vez era aún más complejo, 2 cables entrelazados entre sí. Mover uno afectaba a todo el conjunto. Agente Carlos, habló de repente el hermano de Margarita. Ryan, mientras pueda salvar a Margarita Law, el grupo Law le recompensará generosamente. Ni siquiera lo miré y seguí concentrado en mi trabajo. Cállate. Se quedó atónito. Probablemente nadie se había atrevido jamás a hablarle así. El tiempo pasaba segundo a segundo. El sudor me corría por la frente. Con este tipo de bomba, una vez que empiezas a desactivarla no puedes detenerte. De lo contrario, clic. El primer cable fue cortado. Quedaban 30 segundos. El estudio estaba tan silencioso que se podía oír el latido del corazón. Margarita cerró los ojos con fuerza. Sus largas pestañas temblaban sin parar. Su hermano Ryan parecía más sereno, pero los puños apretados delataban su tensión. Agente Carlos, susurró de pronto Ryan. Sí, si solo se puede salvar a uno. Por favor, salve primero a Margarita. Mis dedos seguían moviéndose con destreza entre los cables. Ni siquiera levanté la cabeza. No necesito que me enseñes cómo hago mi trabajo. El segundo cable era aún más complicado que el primero, tan fino como un cabello, casi invisible bajo la luz. Lo más aterrador era que latía levemente, como si tuviera vida propia. Era el detonador biológico más avanzado, capaz de percibir con extrema sensibilidad los cambios en el ritmo cardíaco del portador. En cuanto detectaba una fluctuación anormal, explotaba al instante. Margarita, respira hondo, dije con una calma absoluta. Ella se quedó un segundo desconcertada y luego obedeció, inhalando profundamente. Piensa en algo que te haga feliz. No, no se me ocurre nada. Su voz temblaba, a punto de llorar. Entonces piensa en tu gato, o en tu postre favorito, cualquier cosa. Hizo un esfuerzo por regular la respiración. El sube y baja de su pecho se fue calmando. En el monitor, la cifra de la frecuencia cardíaca descendió lentamente de 130 a 90. Ahora, corté con precisión el segundo cable. El temporizador emitió un leve bip y los números rojos se quedaron congelados en 0,03 segundos. Lo había logrado. Capítulo 6. Margarita parecía haber perdido toda la fuerza de su cuerpo. Se desplomó sobre la silla, jadeando con dificultad, y las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. Ryan soltó un largo suspiro y me miró con una expresión más compleja que antes. Una mezcla de gratitud y escrutinio. Presioné el comunicador. Mi voz seguía tan serena como siempre. El estudio está resuelto. Voy al almacén. Apenas salí del estudio, el director general Sánchez se me acercó con entusiasmo y me agarró del brazo. Capitán Carlos. Excelente. De verdad. Excelente. ¿Cómo está la situación en el almacén? La fuga es aún más grave. Las maniobras erróneas de Jeremías han vuelto la bomba extremadamente inestable. Puede explotar en cualquier momento. Avanzamos a paso rápido hacia la zona del almacén. El eco de nuestros pasos resonaba en el pasillo vacío. A través del grueso cristal antibalas se veía con claridad la bomba de la Segunda Guerra Mundial resumando un líquido amarillo oscuro, que se deslizaba serpenteante por la carcasa metálica. Todos, retrocedan más allá de la línea de seguridad, ordené, con un tono que no admitía discusión. Capitán Carlos, ¿qué equipo necesita? ¿Traje antiexplosivos? El robot, preguntó nervioso un agente joven. Con un juego básico de herramientas es suficiente. Ante las miradas atónitas de todos, entré llevando solo una caja de herramientas plateada. La pesada puerta antibalas se cerró lentamente a mis espaldas con un golpe sordo. Conocía esa bomba demasiado bien. 3 años atrás fui yo mismo quien se encargó de sellarla. Cada detalle estaba grabado en mi memoria. Su estructura era muy especial. Tenía incorporado un sistema de detección anti-alta tecnología. Cuanto más sofisticado era el equipo utilizado, más fácil resultaba activar su mecanismo de detonación. Paradójicamente, el método más primitivo era el más seguro. Abrí con cuidado la carcasa oxidada. La situación interna era peor de lo que había imaginado. Las maniobras caóticas de Jeremías habían hecho que los agentes químicos, antes separados y estables, empezaran a mezclarse, generando una gran cantidad de burbujas. El olor acre se filtraba incluso a través de la máscara antigas. Había que separarlos de inmediato. De lo contrario, las consecuencias serían inimaginables. Capitán Carlos, ¿necesita apoyo? La voz de Dorian llegó por el comunicador, claramente preocupada. No hace falta. Con sumo cuidado.
Utilicé una pipeta especial para extraer el líquido mezclado. Mi brazo debía mantenerse absolutamente estable. Incluso el más mínimo temblor podía desencadenar un desastre. 1 gota, 2 gotas. Con cada gota extraída, el peligro de la bomba disminuía un poco. En ese momento, el teléfono de mi bolsillo empezó a vibrar de repente. En una situación tan crítica, lo correcto habría sido colgar sin pensarlo, pero, por alguna razón inexplicable, presioné el botón de responder. ¿Carlos? Era la voz de Francisca, entre sollozos, caótica y desesperada. Ven rápido al hospital. Jeremías, él ha intentado suicidarse. Mis dedos temblaron bruscamente y la pipeta estuvo a punto de escapárseme de la mano. Que se haya suicidado. ¿Qué tiene que ver conmigo? Mi voz era fría como el hielo, pero los movimientos de mis manos se volvieron aún más cuidadosos. La pipeta se introdujo con firmeza en el interior de la bomba y continué extrayendo el líquido químico mezclado. Todo es culpa tuya. Si no fuera por ti, Jeremías no habría llegado a esto. Francisca gritaba histéricamente al otro lado del teléfono. Ahora mismo está en la UCI. Si le pasa algo, no te perdonaré en toda mi vida. ¿Ya terminaste? Sin esperar respuesta, colgué la llamada y apagué el teléfono. Este no era momento para distracciones. Cualquier error, por pequeño que fuera, podía reducir todo el edificio a cenizas. El líquido mezclado dentro de la bomba ya estaba casi completamente separado. El agente químico amarillo oscuro se estratificaba lentamente en el recipiente de vidrio, pero lo más problemático era el viejo detonador. Tras décadas de corrosión, se había vuelto frágil como una hoja seca. Un mínimo descuido podría provocar una reacción en cadena. Capítulo 7. El sudor resbalaba por mi sien y se extendía en manchas oscuras sobre el forro interior del traje antiexplosivos. Al otro lado del cristal antibalas, podía sentir cómo todos contenían la respiración, observándome sin parpadear. Capitán Carlos, la voz del director general Sánchez llegó por el comunicador, con un tono de cautelosa inquietud. ¿Cómo va la situación? No molest. Toda mi concentración estaba puesta en ese diminuto detonador. El diseño de estos detonadores antiguos de la Segunda Guerra Mundial era extremadamente particular. Había que presionar simultáneamente 3 puntos de contacto ocultos para poder retirarlo con seguridad. Los 2 primeros no eran demasiado difíciles, pero el tercero, el más interno, estaba colocado en una posición endiablada. Probé varias herramientas, pero todas resultaron demasiado grandes para alcanzarlo. El tiempo seguía pasando. Segundo a segundo, el agente químico continuaba reaccionando lentamente, y las burbujas aumentaban cada vez más. El tiempo que me quedaba no superaba los 5 minutos. Dejé las herramientas a un lado, respiré hondo y decidí hacerlo a mano. Las yemas de mis dedos se abrieron paso entre el entramado de cables y, con dificultad, lograron rozar el tercer punto de contacto. El frío del metal atravesó los guantes. Ahora, con 3 dedos ejercí fuerza al mismo tiempo, presionando con precisión los 3 contactos. Clic. Con ese leve sonido, el detonador fue retirado con éxito. Solté por fin un largo suspiro y, con sumo cuidado, coloqué las piezas ya desmontadas de la bomba dentro del contenedor antiexplosiones. Solo cuando la tapa quedó sellada, la tensión que me atenazaba los nervios se disipó por completo. Al salir del almacén, me di cuenta de que las piernas me temblaban ligeramente por haber mantenido la misma postura durante tanto tiempo. Resuelto. Esa sola palabra hizo que todos soltaran el aire al mismo tiempo. El director general Sánchez dio un salto hacia adelante y me estrechó la mano con fuerza. Capitán Carlos, hoy ha sido todo gracias a usted. Si no fuera por usted, las consecuencias habrían sido inimaginables. Retiré la mano y dirigí la mirada hacia el director López, que estaba de pie al fondo del grupo. Jeremías López está en el hospital. ¿Lo sabe? Su expresión cambió de golpe. Estaba claro que no tenía ni idea. Él, ¿qué le ha pasado? Intento de suicidio, respondí con un tono tan plano como si hablara de algo completamente ajeno. ¿Ese es el nivel de fortaleza psicológica de su querido hijo? El director López dio un traspié hacia atrás, a punto de caer, y solo se sostuvo porque un agente a su lado lo sujetó a tiempo. En ese momento, Ryan se acercó ayudando a caminar a Margarita, que aún no se había recuperado del susto. Agente Carlos, gracias, dijo Ryan, tendiéndome una tarjeta de visita, fondo negro, letras doradas en relieve, tan sencilla que solo llevaba un nombre y un número de teléfono. Si alguna vez necesita algo, no dude en contactarme. Le eché un vistazo rápido a la tarjeta, pero no extendí la mano para tomarla. No es necesario. Me di la vuelta para irme, pero Margarita tiró suavemente de la manga de mi chaqueta.
Sus dedos todavía temblaban levemente. En sus ojos se mezclaban el miedo persistente y la gratitud. Agente Carlos, yo, ¿podría invitarle a cenar? Solo como agradecimiento. No es conveniente. Retiré la manga y me fui sin mirar atrás. De regreso en la oficina, Dorian entró a toda prisa detrás de mí y cerró la puerta de un empujón. Carlos, has sido brutal. Ni siquiera le diste cara al grupo Lo. Bajó la voz, con la admiración escrita en la cara. ¿Sabes cuánto vale esa tarjeta de Ryan? Hay gente que se muere por tener una oportunidad de acercarse a él. No respondí. Seguí recogiendo mis pertenencias personales del escritorio. En el marco de fotos todavía estaba la imagen en la que salía con Francisca. Saqué la foto sin pensarlo y la tiré a la papelera. ¿A dónde vas? Dorian se dio cuenta de mis movimientos, y su tono se volvió preocupado. De vacaciones. Capítulo 8. Esta vez, nadie se atrevió a detenerme. Apenas salí por la puerta principal de la comisaría. Un Maybach negro se detuvo lentamente frente a mí. La ventanilla descendió, dejando ver el rostro sereno de Ryan. Agente Carlos, su voz era suave, pero no admitía rechazo. ¿Hablamos? Abrí la puerta y me senté en el amplio asiento trasero. Ryan nos sacó una copa de whisky del minibar. El líquido color ámbar se balanceó suavemente en el vaso de cristal. No bebo alcohol. Sonrió levemente. Dio un sorbo sin darle importancia y cada uno de sus gestos destilaba la calma de un tiburón de los negocios. Agente Carlos. Iré al grano, dejó el vaso y me miró fijamente. El grupo lo necesita a alguien como tú. No me interesa. 5 millones al año. Coche y vivienda incluidos. Solo tendrías que encargarte de la seguridad de los altos cargos del grupo. Su tono era tan trivial como si hablara del clima. Ganarías varias veces más de lo que ganas ahora. Giré la cabeza y lo miré a los ojos. ¿Crees que me falta dinero? A todo el mundo le falta dinero. Agitó suavemente el vaso. Los cubitos chocaron con un sonido claro, sobre todo a alguien traicionado por su esposa y que se fue con las manos vacías. Mi mirada se volvió helada. ¿Me investigaste? Solo una investigación de antecedentes necesaria, respondió con calma. Sé lo de Jeremías y Francisca, y también sé cuánto has sufrido estos días. Así que ven al grupo Lo. Yo puedo darte todo lo que quieras. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz, incluida la oportunidad de vengarte. Solté una risa fría. ¿Venganza? ¿Tú? ¿Yo? Sus ojos eran afilados como cuchillas. En el mundo empresarial, cuando el grupo Lo da un paso, toda la ciudad tiembla. El poder de la familia López no es nada frente a nosotros. El coche se detuvo lentamente a la entrada de mi complejo residencial. El motor emitía un zumbido grave. Piénsalo, me tendió un cheque. La cifra bastaba para que una persona común luchara toda su vida. Esto es solo un adelanto. Ni siquiera lo miré. Abrí la puerta y bajé. Guárdalo para contratarle guardaespaldas a tu hermana. Al volver a casa, me golpeó una sensación de vacío. El que antes había sido un hogar cálido ahora solo estaba lleno de muebles fríos. Francisca se había llevado todo lo que era suyo. No dejó ni una sola foto juntos, como si esos 2 años de matrimonio nunca hubieran existido. Mejor así. Me aflojé la corbata y la arrojé al sofá. Me di una ducha caliente, intentando lavar el cansancio acumulado. Justo cuando salía del baño secándome el pelo, el timbre sonó de forma abrupta. A través de la mirilla vi a Francisca de pie afuera, los ojos hinchados, el pelo desordenado, sin rastro de la elegancia de antes. Carlos, sé que estás en casa. Golpeó la puerta con fuerza. Su voz estaba ronca. Abrí la puerta y la miré sin expresión alguna. ¿Qué quieres? Con un plof, cayó de rodillas al suelo. Las lágrimas brotaron al instante. Carlos, me equivoqué. Jeremías me obligó. Me amenazó con mis fotos desnuda. ¿Así que por eso lo ayudaste a tenderme una trampa? Mi voz era tan fría como el hielo. Yo tampoco tenía opción. Se aferró a mi pierna, llorando de forma desgarradora. Dijo que si no cooperaba, subiría las fotos a internet y me arruinaría la vida. Me agaché, levanté su barbilla y la obligué a mirarme a los ojos. Francisca, ¿sabes algo? Mi pulgar rozó suavemente la comisura de su ojo. Cuando mientes, tu ojo derecho parpadea sin darte cuenta. Su llanto se detuvo en seco. En su mirada apareció un destello de pánico. Lárgate. Me puse de pie y cerré la puerta de un portazo, aislando sus gritos desesperados al otro lado. Con una actuación tan mediocre, es una pena que no se dedicara al cine. Capítulo 9. A la mañana siguiente, el teléfono fue bombardeado por todo tipo de mensajes. Jeremías había intentado suicidarse y seguía en el hospital siendo reanimado.
El director López había sido suspendido y estaba bajo investigación. Y Francisca había publicado en internet un largo texto de denuncia, enumerando mi supuesta violencia psicológica dentro del matrimonio, basada en el silencio y la indiferencia. Vaya espectáculo. Recorrí esas noticias sin expresión alguna. No hubo la menor ondulación en mi ánimo. En ese momento, entró una llamada. En la pantalla aparecía el nombre, Margarita. Agente Carlos, ¿has visto las noticias? Su voz sonaba cautelosa, casi temerosa. Sí, esas cosas no son verdad, ¿verdad? En su tono se percibía una preocupación sincera. No respondía a eso. Pregunté directamente, ¿qué necesitas? Yo, quiero pedirte que seas mi asesor de seguridad personal. Hizo una breve pausa. Su voz tembló levemente. Últimamente he estado recibiendo cartas de amenaza. De verdad tengo miedo. Desde el otro lado del teléfono se oyó el ruido de papeles al moverse, como si estuviera revisando esas cartas. Recordé las palabras de aquel ingeniero ruso. Tal vez había llegado el momento de cambiar de vida, hora y lugar. Cuando empujé la puerta de la sala de descanso, Margarita estaba encogida en un rincón del sofá. Sobre la mesa de centro, había un montón de cartas desordenadas. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, proyectando sombras irregulares sobre su rostro pálido. Todas llegaron en estos últimos días. Su agente, Lara, se acercó con pasos rápidos. Su tono era ansioso. Ya hemos denunciado a la policía, pero dicen que las pruebas no son suficientes para abrir un caso. Tomé varias cartas al azar. La mayoría estaban impresas con impresora. El contenido estaba lleno de obscenidades, y entre líneas se percibía un deseo de posesión retorcido. Pero cuando llegué a la última, mis dedos se detuvieron. Esta es diferente, a diferencia de las demás. Estaba escrita a mano con pluma. La caligrafía era pulcra y elegante. El tono, correcto y refinado. A simple vista parecía una carta de amor, pero al leerla con atención, daba escalofríos. Margarita, ayer estabas preciosa con ese vestido azul, pero la próxima vez no lo lleves tan corto. No me gusta que otros miren tus piernas. Los labios de Margarita empezaron a temblar. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Ayer sí llevaba un vestido azul, pero era largo hasta los tobillos. ¿Hay cámaras de vigilancia?, pregunté. En los pasillos del edificio y en las zonas comunes del complejo sí, pero ya lo revisamos todo y no salió nada, respondió Lara apresuradamente, con un dejo de impotencia en la voz. Levanté el sobre hacia la luz y, en la zona del cierre, descubrí un diminuto agujero casi invisible. Ha instalado una microcámara. Lara aspiró aire con fuerza y se abrazó instintivamente los brazos. Es espantoso. Este tipo es un pervertido. Denuncien. Dejé el sobre la mesa. Esto ya constituye una amenaza grave. No puede ser. Lara elevó la voz de golpe y, al darse cuenta, la bajó enseguida. Margarita está negociando un contrato publicitario de alto nivel. Las marcas valoran sobre todo la imagen del artista. Si este escándalo sale a la luz, el acuerdo se vendrá abajo. Margarita me miró con desamparo. Sus dedos delgados se aferraban con fuerza al borde de su ropa. Agente Carlos, ¿puedes ayudarme? Investigar en privado. Recordé la invitación de Ryan aquel día y luego me encontré con sus ojos llenos de súplica. Guardé silencio unos segundos. Puedo hacerlo, pero todo será según mis instrucciones. Esa misma tarde, me mudé al apartamento justo enfrente del de Margarita. Desde allí, la vista era amplia y permitía observar claramente la entrada y las ventanas de su vivienda. Instalé un telescopio de gran aumento junto a la ventana y coloqué una cámara oculta en la puerta, creando una red de vigilancia improvisada. Si notas cualquier anomalía, avísame de inmediato. Le entregué un dispositivo de llamada de emergencia. Pulsa este botón y estaré allí en 3 minutos. Margarita tomó el dispositivo. La yema de sus dedos rozó ligeramente la palma de mi mano. Asintió con seriedad. En sus ojos había una confianza absoluta, sin reservas. Al caer la noche, estaba ajustando los equipos de vigilancia cuando el timbre sonó de repente. Miré por la mirilla y vi a Ryan de pie al otro lado. ¿He oído que aceptaste proteger a Margarita? Fue directo al grano nada más entrar. Sí, me entregó un sobre de papel craft. Aquí está toda la información que la empresa ha recopilado sobre personas sospechosas. Puede que te sirva. Abrí el sobre. Dentro había una gruesa pila de documentos, con registros detallados del trasfondo de varios fans extremos. Cuando pasé a la última página, mi respiración se detuvo. Capítulo 10. En la parte superior aparecía, de forma inconfundible, la foto de Jeremías. Él
Hemos averiguado que fue vicepresidente del club de fans de Margarita. La voz de Ryan se volvió fría. Hace medio año lo expulsaron del grupo por acosarla y seguirla en repetidas ocasiones. En un instante, todas las pistas se conectaron en mi mente. ¿Por qué Francisca había estallado de repente? ¿Por qué Jeremías había hecho todo lo posible para hundirme? Porque estaba obsesionado con Margarita. Porque me envidiaba por poder acercarme a ella abiertamente. Porque temía que yo siguiera el rastro y sacara a la luz que él era ese acosador oculto en las sombras. Gracias, guardé los documentos. Mi voz era tranquila, pero firme. Este hombre déjamelo a mí. Después de despedir a Ryan, llamé de inmediato a Dorian. Ayúdame a averiguar cuándo le dan el alta a Jeremías. Carlos, ¿qué piensas hacer? Su tono mostraba preocupación. Miré las luces cálidas del apartamento de enfrente y dije, palabra por palabra, ajustar cuentas. 3 días después. Al anochecer, Jeremías por fin salió del hospital. Llevaba un abrigo negro fuera de temporada. Gafas de sol y mascarilla le cubrían el rostro por completo. Evitó la entrada principal y se escabulló por la salida trasera de seguridad del hospital, caminando a toda prisa hacia un coche de transporte por app que lo esperaba al borde de la calle. Yo estaba apoyado contra la puerta de un coche, observando en silencio su figura descompuesta. Cuando me vio, todo su cuerpo se quedó rígido. Los ojos, tras las gafas oscuras, se abrieron llenos de pánico, y de inmediato se giró instintivamente para echar a correr. Da un paso más, mi voz resonó con nitidez en el aparcamiento vacío, y haré públicas todas tus grabaciones clandestinas y seguimientos dentro del club de fans. Sus pies se clavaron en el suelo, los hombros le temblaban ligeramente. Carlos se giró despacio. Su voz sonaba apagada tras la mascarilla. ¿Qué quieres? Avancé paso a paso y le quité las gafas de sol. Sus ojos esquivaban mi mirada, incapaces de sostenerla. Las ojeras profundas revelaban lo mal que lo había pasado esos días. Las cartas de amenaza fueron cosa tuya, ¿verdad? No sé de qué estás hablando. Su voz se elevó de golpe, afilada por la culpa. ¿Quieres que te refresque la memoria? Saqué del bolsillo el informe que me había dado Ryan y se lo mostré página por página. Marzo de 2019, expulsado del club de fans por fotografiar a Margarita mientras se cambiaba. Julio de 2020, te hiciste pasar por personal del hotel para intentar colarte en su habitación. ¿Quieres que siga leyendo? Su rostro se volvió cada vez más pálido. El sudor fino empezó a brotarle en la frente. Me tendiste una trampa no solo por el puesto de jefe del equipo, sino por celos. ¿No es así? Levantó la cabeza de golpe. En sus ojos ardía una locura desatada. ¿Y qué si fue así? Ella debía ser mía. ¿Con qué derecho la tocaste tú? ¿Sabes desde cuándo me gusta? Desde su debut, tengo todos sus pósters, todos sus álbumes. ¿Por qué tú puedes acercarte a ella en cuanto apareces? Tal como sospechaba. En ese instante, todas las dudas se disiparon por completo. Guardé los documentos y me di la vuelta para irme. No valía la pena seguir hablando con un loco. Detente, gritó a mis espaldas con voz desgarrada. ¿A dónde vas? ¿A decírselo a Margarita? No mereces pronunciar su nombre. Se abalanzó sobre mí como un demente y me agarró del brazo. Las uñas se me clavaron en la piel. Carlos, hagamos un trato. Tú no digas nada y yo te cuento un secreto. ¿Qué secreto? Sobre la muerte de tus padres, bajó la voz de repente, cargada de una satisfacción venenosa. No fue un accidente. Me giré de golpe, lo agarré del cuello de la ropa y lo estampé contra la pared. ¿Qué has dicho? Sonrió con malicia, mostrando unos dientes blancos y siniestros. Vaya. Parece que tú tampoco lo sabías. Ve a preguntarle a tu querido director López. Él lo tiene muy claro. Solté su ropa. Mi mente quedó en blanco. Capítulo 11. La escena de hace 20 años. Cuando mis padres murieron en el accidente de la fábrica química Estrella Roja, seguía tan viva como si hubiera ocurrido ayer. ¿Podría ser que aquel incendio que les arrebató la vida escondiera un secreto que nadie conocía? En ese momento, el teléfono sonó de repente. En la pantalla apareció el nombre de Margarita. Carlos. Agente, he vuelto a recibir una carta. Su voz estaba cargada de un llanto contenido. Dice que vendrá a verme esta noche. Reprimí el oleaje que se desataba en mi interior y respondí con la mayor calma posible. Cierra bien la puerta. Voy ahora mismo. A mi espalda. Jeremías soltó una carcajada histérica. Ve. Protege bien a tu princesita. Pero la verdad, tarde o temprano tendrás que enfrentarla. No le hice caso. Subí al coche y salí disparado. En el retrovisor, él seguía allí de pie, como una silueta retorcida y deformada. Durante el trayecto, con una mano en el volante, le envié un mensaje a Dorian.
Busca toda la información del caso de la explosión en la fábrica química Estrella Roja de hace 20 años. Cuanto más detallada, mejor. Si la muerte de mis padres no había sido un accidente, ¿en qué clase de mentira había vivido durante estas 2 décadas? ¿Y qué papel había desempeñado el director López en todo aquello? El coche frenó de golpe frente al edificio de apartamentos de Margarita. Levanté la vista, su ventana estaba completamente a oscuras. Eso no estaba bien. Me había dicho que me esperaría en casa. Con su carácter, seguro que habría dejado la luz encendida. Saqué la pistola, monté el arma y entré corriendo en el edificio. El indicador del ascensor marcaba el último piso. No había tiempo para esperar. Subí las escaleras de 2 en 2 y me detuve frente a la puerta del apartamento de Margarita. Estaba entreabierta, dejando una rendija. La verdad podía esperar. Ahora mismo, alguien me necesitaba. La oscuridad que se filtraba por la puerta tenía un presagio siniestro. Me deslicé de lado hacia el interior, espalda contra la pared, el cañón del arma barriendo el salón. En el aire flotaba un olor dulce y empalagoso, que no correspondía a ninguno de los perfumes que Margarita solía usar. ¿Margarita? Llamé en voz baja. No hubo respuesta. Mi corazón latía con pesadez en el pecho. Las palabras de Jeremías y la sombra de la muerte de mis padres se enroscaban como serpientes venenosas en mi mente. Pero ahora tenía que concentrarme. El salón estaba vacío. Revisé rápidamente el dormitorio y el baño, también vacíos. Un sudor frío me empapó la espalda. ¿Había llegado demasiado tarde? Entonces, desde el vestidor, se oyó un sonido casi imperceptible, como el roce de una tela. Apunté con el arma. Me acerqué y abrí el armario de golpe. Margarita estaba allí, con la boca sellada con cinta adhesiva, las manos atadas a la espalda, encogida entre un montón de ropa. Tenía los ojos desmesuradamente abiertos, el rostro cubierto de lágrimas. Al verme, su cuerpo empezó a temblar violentamente. Me agaché de inmediato y, con cuidado, le quité la cinta de la boca. Él acaba de irse por la ventana, su voz estaba ronca, cargada de un terror extremo. No puede estar muy lejos. Corrí hacia la ventana. La calle estaba vacía. Solo el viento nocturno arrastraba unas cuantas hojas secas. Había actuado con una rapidez alarmante. ¿Le viste la cara?, le pregunté mientras cortaba con destreza las ataduras de sus muñecas con un cuchillo. Negó con la cabeza. Aún en shock. En sus muñecas quedaban marcas rojas y llamativas de las cuerdas. No, me tapó los ojos desde atrás, era muy fuerte. La ayudé a sentarse en el sofá, sosteniendo su cuerpo tembloroso, y le serví un vaso de agua. ¿Dijo algo? Dijo. Margarita sujetaba el vaso con los nudillos blancos. Eres mía, siempre lo serás. Nadie te va a arrebatar. Levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Carlos, tengo miedo. Al verla tan frágil, una intensa necesidad de protegerla, mezclada con una ira abrasadora contra Jeremías, ardió en mi pecho. Contuve las emociones que bullían dentro de mí y mantuve la voz lo más estable posible. Ya pasó. Aquí no puedes seguir viviendo. Te llevaré a otro sitio. Después de acomodar a Margarita en una casa segura, entró la llamada de Dorian. Carlos, lo encontré. Los archivos antiguos de la fábrica química Estrella Roja tienen problemas. El informe del incendio es sospechoso. Su tono era inusualmente serio. Los registros de la inspección del lugar son muy superficiales. Varios puntos clave fueron ignorados de forma deliberada. Ve al grano. Los documentos indican que cerca del foco del incendio se encontraron restos de un acelerante que no pertenecía a la fábrica. Y además, uno de los principales agentes a cargo del caso en aquel entonces era el director López. Apreté el teléfono con fuerza. Los nudillos se me pusieron blancos. Las palabras venenosas de Jeremías resonaron de nuevo en mi mente. Ve a preguntarle a tu querido director López. Capítulo 12. Así que era verdad. Aquel incendio que me lo arrebató todo realmente no había sido un accidente. 20 años de certeza se derrumbaron en un instante. Una sensación de absurdo extremo y un odio helado me inundaron por completo. ¿Carlos? ¿Sigues ahí? La voz de Dorian sonó al otro lado. Sigue investigando. Mi voz salió áspera. A todos los que pasaron por este caso, que no se escape ni uno. Colgué y me apoyé contra la pared fría. La sonrisa borrosa de mis padres cruzó fugazmente mi mente. Resultó que durante 20 años había reconocido a un ladrón como padre. Resultó que, detrás de la justicia que defendí con todas mis fuerzas, se escondía una verdad tan sucia. La llamada del director general Sánchez irrumpió bruscamente, cortando mis pensamientos. Carlos. Jeremías se escapó del hospital. Dejó inconsciente a la gente que lo vigilaba. Su voz estaba fuera de control. Encontramos esto en su habitación.
Una foto llegó a mi teléfono. Era la azotea frente a la casa segura de Margarita. Una enorme flecha dibujada con rotulador rojo apuntaba directamente a la ventana de su dormitorio. Provocación, una provocación descarada. Inspiré hondo y reprimí la intención asesina que estaba a punto de desbordarse. Director General Sánchez, mi voz era tan fría como el hielo. Sobre el viejo caso de la fábrica química Estrella Roja de hace 20 años. Creo que ha llegado el momento de hablar seriamente con el director López. La luz de la sala de interrogatorios era pálida y cruel, iluminando el rostro marchito de López en cuestión de segundos. Estaba sentado frente a mí, con las manos esposadas sobre la mesa metálica y helada. La fábrica química Estrella Roja, pronuncié esas palabras lentamente, clavando la mirada en sus ojos. Sus pupilas se contrajeron de golpe y apartó la vista de forma instintiva. Carlos, escúchame. Aquello fue muy complicado. ¿Tan complicado como para encubrir un asesinato? Arrojé sobre la mesa las copias del expediente que Dorian había organizado. Las hojas se desparramaron, y las palabras operación irregular y sospecha de incendio provocado resultaban especialmente hirientes. Mírame a los ojos y dime si la muerte de mis padres fue un accidente. Los hombros de López se desplomaron. Parecía como si le hubieran arrancado la columna vertebral. Guardó silencio durante mucho tiempo, tanto que el aire parecía haberse solidificado. Fue una orden de arriba, dijo por fin, con una voz seca como el roce del papel de lija. Ese terreno de la fábrica tenía entonces planes mayores, tus padres, y varios obreros veteranos. Se negaron a firmar la reubicación, estorbaban a demasiada gente. Cada palabra era como una daga envenenada que se clavaba sin piedad en mi corazón. ¿Así que por eso prendiste fuego? Mi voz tembló ligeramente por la rabia extrema. No, yo no lo hice. Levantó la cabeza de golpe, los ojos inyectados en sangre. Yo solo recibí la orden de, después, tapar el asunto y clasificarlo como accidente. De sus ojos turbios brotaron lágrimas. Carlos, yo tenía mis dificultades, amenazaron a mi familia. ¿Dificultades? Me levanté de golpe, apoyé ambas manos sobre la mesa y me incliné hacia él. Por tu familia, ¿mis padres tenían que morir? ¿Merecían ser quemados hasta quedar en cenizas? La ira y el dolor me desgarraban por dentro. 20 años de fe, 20 años de perseverancia. Se volvían ridículos en ese instante. ¿De quién fue la orden? Me obligué a calmarme y pregunté, apretando los dientes. Los labios de López se movieron. Sus ojos vacilaban, como si aún luchara por resistirse. Jeremías se escapó, lancé la carta definitiva con frialdad. ¿A quién crees que irá a silenciar ahora? A ti, que conoces la verdad. ¿O a Margarita, a la que obsesivamente idolatra? Esa frase destrozó su última defensa psicológica. Se desplomó en la silla, con el rostro gris como un cadáver, y murmuró un nombre que aparecía con frecuencia en las noticias locales. Alguien poderoso, alguien de alto rango. Tras terminar el registro, guardé el cuaderno de interrogatorio y me dirigí a la puerta. Carlos, gritó desesperado a mis espaldas, lo siento por tus padres, pero todos estos años, de verdad te crié como a un hijo. Me detuve en la puerta, sin girarme. ¿Criarme? Abrí la puerta, dejando que la luz del pasillo partiera en dos la penumbra de la sala. ¿Para seguir siendo el perro de ustedes? El portazo ahogó todos sus sollozos. Al salir de la sala de interrogatorios, Dorian me esperaba fuera. Con gesto grave, me entregó la pantalla de un rastreador. Carlos, hemos localizado la señal del móvil de Jeremías, en las afueras de la ciudad, en un almacén logístico abandonado. La señal es muy débil, aparece y desaparece. En la pantalla, un punto rojo parpadeaba en una zona gris que representaba un área abandonada. Además, añadió Dorian, sacando el plano estructural original del lugar. Este sitio antes era uno de los antiguos almacenes de la fábrica química Estrella Roja. Todas las pistas, en ese instante, convergían en el mismo destino final. La verdad sobre la muerte de mis padres, la locura de Jeremías, la amenaza sobre Margarita, todo terminaría allí. Capítulo 13. Revisé el arma de dotación y monté una bala en la recámara. Reúnan a gente confiable y rodeen el lugar. Mi voz no tenía ninguna inflexión. Sin mi orden, nadie se mueve imprudentemente. Era hora de poner fin a todo esto. El almacén abandonado estaba impregnado de un fuerte olor acre, una mezcla de óxido y productos químicos. Aprovechando la cobertura de los pilares de carga, me infiltré en silencio. A lo lejos se oían los sollozos reprimidos e intermitentes de Margarita. Deja de llorar. La voz de Jeremías resonó en el amplio almacén, con una excitación nerviosa. Muy pronto se acabará todo. Cuando llegue Carlos,
Voy a hacer que lo vea con sus propios ojos. Siguiendo el sonido, me acerqué y, en un rincón lleno de cajas de carga desechadas, vi a Margarita atada a una silla. Tenía el rostro pálido, la boca sellada con cinta adhesiva, pero cuando mi silueta pasó fugazmente ante su vista, en sus ojos se encendió una débil luz. Jeremías me daba la espalda. En la mano sostenía un detonador manual casero. Los cables se extendían desde sus pies y conectaban varios explosivos improvisados colocados alrededor de Margarita. Vestía un mono de trabajo que no le quedaba bien, el cabello revuelto, y todo su ser se hallaba en un estado de extrema inestabilidad. Sé que has venido, Carlos. De pronto se dio la vuelta. Sus ojos enrojecidos barrieron la oscuridad con locura. Sal, o la hago volar ahora mismo. Salí lentamente de detrás del pilar y levanté ambas manos para indicar que no llevaba armas. Ya estoy aquí, suéltala. Esto es entre tú y yo. ¿Entre tú y yo? Jeremías soltó una carcajada burlona mientras agitaba el detonador. Eso se acabó hace mucho. Desde el momento en que la tocaste. Miró a Margarita con una obsesión enfermiza. Ella es mía, mi diosa. ¿Quién te crees tú? Un bruto como tú, ¿para tocarla? ¿Así que me incriminaste por esto? No solo por eso. En su rostro apareció un placer retorcido. También por esos padres tuyos tan entrometidos. Si no hubieran mordido con tanta obstinación el asunto de la planta química, mi padre no habría. Pero no importa, muy pronto podrán reunirse. Así que él sabía la verdad. Incluso podía haber participado. Jeremías, intenté estabilizarlo mientras avanzaba poco a poco. Tu padre ya confesó. Los que lo instigaron también están bajo control. No tienes por qué enterrarte con ellos. ¿Bajo control? Como si hubiera oído el chiste del siglo. Estalló en una risa frenética. ¿Crees que con eso se acaba? ¡Qué ingenuo! La gente que está detrás de ellos, a esa no puedes tocarla. Yo ya estoy acabado, estoy acabado. Su risa se cortó de golpe. Su mirada se volvió vacía y desesperada. Pero no puedo irme solo. Margarita, acompáñame, y tú también, Carlos, juntos. Su pulgar comenzó a presionar lentamente el botón del detonador. Espera, grité con dureza, mientras mi cuerpo se lanzaba como un leopardo. ¿No quieres saber qué te diría Margarita al final? Esa frase lo hizo vacilar. En esa fracción de segundo, ya estaba frente a él. Con una mano le sujeté con fuerza la muñeca que sostenía el detonador. Con la otra, cerré el puño y le asesté un golpe brutal en el rostro. ¡Pum! El puente de la nariz de Jeremías se rompió. La sangre salpicó y cayó hacia atrás gritando, pero con la otra mano sacó una daga de la cintura y la clavó con furia hacia mi bajo vientre. Me giré para esquivarla. La hoja rasgó la ropa a la altura de la cadera y dejó una estela de sangre. El dolor fue intenso, pero no me detuve. Aproveché el movimiento. Le agarré la mano armada y la torcí con todas mis fuerzas. ¡Crack! El sonido nítido del hueso de la muñeca rompiéndose se mezcló con su aullido de cerdo degollado. La daga cayó al suelo con un clang. Le arrebaté el detonador y lo inmovilicé contra el suelo, presionando su espalda con la rodilla. Se acabó, jadeé, hablando al comunicador bajo el cuello. Objetivo controlado. Desactiven las bombas. Los agentes de operaciones especiales, que ya estaban apostados afuera, irrumpieron rápidamente. Redujeron a Jeremías, que seguía forcejeando y gritando, y los artificieros comenzaron a tratar con cuidado los explosivos. Me acerqué a Margarita, le arranqué la cinta de la boca y corté las cuerdas. Casi de inmediato se lanzó a mis brazos. Su cuerpo temblaba violentamente por el miedo y el sobresalto, y sus lágrimas calientes empaparon enseguida mi hombro. Ya pasó, le di palmaditas suaves en la espalda. Mi voz, sin que yo lo notara, sonó ronca y tierna. Todo terminó. Levantó la cabeza y me miró con los ojos empañados. En aquellos ojos hermosos se entrelazaban el alivio de haber sobrevivido, una profunda gratitud y otras emociones que, por el momento, no supe distinguir. Carlos, sollozó, pronunciando mi nombre completo. No la aparté. La herida del costado aún palpitaba de dolor. La injusticia sufrida por mis padres había sido lavada, y la larga noche parecía por fin dejar pasar la luz del amanecer. La calidez y la realidad del abrazo disiparon el frío y el odio acumulados durante tanto tiempo. Bajé la mirada y, observando sus pestañas aún cargadas de lágrimas, respondí en voz baja. Capítulo 14. Fuera del almacén. Las luces policiales parpadeaban, iluminando el cielo que poco a poco empezaba a clarear. El olor a desinfectante del hospital era penetrante, mientras el médico me suturaba la herida del costado. Margarita no dejó de apretarme la mano. Sus dedos estaban helados. Es solo una herida superficial.
No ha afectado a ningún órgano interno, dijo el médico tras terminar de vendar. Evite mojarla y cambie el apósito a tiempo. Asentí. Aún no había abierto la boca cuando Margarita se adelantó a preguntar. Doctor, ¿hay algo que deba evitar en la dieta? ¿Algo a lo que tengamos que prestar atención? Preguntó con todo detalle. La preocupación en su mirada estaba a punto de desbordarse. El médico dio un par de indicaciones más y se marchó. En la habitación solo quedamos nosotros dos. Ella miró la gasa enrollada alrededor de mi cintura y los ojos se le enrojecieron otra vez. Lo siento, todo esto pasó por mi culpa. No tiene nada que ver contigo, la interrumpí, con la voz algo seca. La locura de Jeremías era una semilla plantada desde hacía tiempo. Yo solo había sido arrastrado por esa tormenta. Es su problema. Llamaron a la puerta de la habitación y Ryan entró junto con el director general Sánchez. Oficial Carlos, ¿cómo se siente? El tono del director Sánchez era de preocupación, aunque en su mirada predominaba el alivio. Ese tumor maligno de la familia López había sido extirpado. Y de paso se había sacado a la luz al pez gordo que estaba detrás. Para él, era un logro enorme. No me voy a morir, respondí con calma. Ryan miró entonces a Margarita y frunció ligeramente el ceño. Margarita, has pasado un gran susto. Vuelve conmigo a descansar. Hermano, estoy bien, negó con la cabeza, sin soltar mi mano. Quiero esperar a que él termine aquí. La mirada de Ryan se detuvo un instante en nuestras manos entrelazadas y no insistió más. Luego se volvió hacia mí. Oficial Carlos, esta vez ha sido gracias a usted. Jeremías, su padre y la red de relaciones que tenían detrás ya han sido completamente controlados. Las pruebas son concluyentes. Lo que les espera es el castigo severo de la ley. Solté un simple ja, sin grandes emociones. La sensación de venganza no llegó como esperaba. Solo quedó un cansancio de polvo asentado. La venganza por mis padres se había consumado, pero lo perdido nunca volvería. En cuanto al caso de sus padres, continuó el director Sánchez. Formaremos un equipo especial para reabrir la investigación. Sin duda les devolveremos la justicia que merecen y otorgaremos a sus familiares la compensación correspondiente. ¿Compensación? Alcé la vista hacia él, con una sonrisa sin calor en los labios. ¿Con qué se compensa eso? El director Sánchez se quedó momentáneamente sin palabras. Ryan lo intervino a tiempo, rompiendo la breve incomodidad. Oficial Carlos, la invitación que le mencioné antes sigue en pie. El puesto de asesor de seguridad del grupo lo está reservado para usted. Hizo una pausa y añadió, por supuesto, el salario y las atribuciones podemos negociarlos. Antes de que pudiera responder, Margarita movió suavemente mi mano, con una expectación cautelosa en los ojos. Miré por la ventana. El sol brillaba en su punto justo. Al cuerpo policial no podía volver, ni quería hacerlo. Necesito tiempo para pensarlo, no acepté de inmediato. Ryan asintió. Lo entiendo, descanse bien. Si necesita cualquier cosa, no dude en contactarme. Le dio una palmada en el hombro a Margarita. No molestes al oficial Carlos por mucho tiempo. Cuando se fueron, la habitación volvió a quedar en silencio. ¿Tú aceptarás la invitación de mi hermano?, preguntó Margarita en voz baja. No lo sé, miré al techo. Estoy cansado. Quiero descansar. Entonces descansa. Su voz era muy suave. Ve a un lugar cálido. Toma el sol. Hizo una pausa. Sus mejillas se sonrojaron levemente y su voz bajó aún más. Si no te importa, puedo acompañarte. Giré la cabeza y me encontré con su mirada clara, teñida de un poco de timidez. En lo más profundo de mi corazón, un rincón congelado pareció derretirse silenciosamente un poco. Capítulo 15. Un mes después, junto al mar, la brisa marina, cargada de humedad salada, soplaba suavemente. El atardecer teñía la superficie del océano de un naranja rojizo. Yo estaba recostado en una tumbona de playa. La herida de la cintura ya había sanado, dejando solo una cicatriz rosada y poco profunda. En ese mes, habían pasado muchas cosas. El director López y el paraguas protector que tenía detrás fueron oficialmente arrestados y estaban a la espera de juicio. El caso de mis padres fue revisado y rehabilitado. Se les concedió el título póstumo de mártires. El cuerpo policial me otorgó un mérito, y mi carta de renuncia también fue aprobada. Francisca vino a buscarme una vez. Lloró desconsoladamente. Dijo que Jeremías la había engañado y que quería volver conmigo. No le abrí la puerta. Lloró media hora fuera y al final se fue de mala gana. Escuché que había abandonado la ciudad. ¿En qué piensas? Margarita se acercó con 2 vasos de zumo y me entregó uno. Llevaba un sencillo vestido blanco. Iba sin maquillaje. Tenía menos refinamiento que en la pantalla, pero transmitía una suavidad auténtica, más real. Durante ese mes,
Había cancelado la mayor parte de su trabajo y, con la excusa de recuperarse y de agradecer a su Salvador, se empeñó en acompañarme hasta aquí. En nada, respondí. Tomé el zumo y di un sorbo. El líquido frío se deslizó por mi garganta. Ya salió la sentencia, dijo sentándose en la tumbona de al lado, mirando el horizonte. Jeremías fue condenado a cadena perpetua por múltiples delitos. Su padre, a 15 años, y los de atrás, no se escapó ni uno solo. Hizo una pausa y luego giró la cabeza hacia mí. La lápida de tus padres, mi hermano mandó a que la restauraran. Cuando regreses, ve a verla. Gracias, dije. Ryan siempre hacía las cosas con una meticulosidad impecable. Durante ese mes, habíamos convivido día y noche. Ella ya no era la gran estrella Margarita, sino una chica normal, un poco pegajosa, a veces algo caprichosa, a la que le gustaba mirar el mar en silencio. Cambiaba los vendajes de mi herida con torpeza. Se quedaba dudando largo rato sobre qué comer por culpa de un simple lo que sea mío, y se emocionaba como una niña al ver conchas bonitas. No hablábamos mucho, pero el silencio entre nosotros no era incómodo. Carlos, me llamó de pronto, con una voz muy suave, algo dispersa por el viento marino. ¿Tú, qué planes tienes para el futuro? Aún no lo he pensado, era la verdad. Al dejar el campo de batalla que conocía, el futuro se extendía como una niebla espesa. ¿Y yo? Giró la cabeza y me miró directamente a los ojos, con una valentía de todo o nada. ¿Qué planes tienes conmigo? El sonido de las olas golpeaba la arena, y también golpeaba las defensas de mi corazón. La miré. El atardecer esparcía destellos dorados en sus ojos, y en ellos se reflejaba claramente mi figura. Todo lo vivido ese mes, su acercamiento cuidadoso, su compañía silenciosa, la inquietud y la expectativa en su mirada en ese instante, lo había visto y sentido. No era de madera. Solo que las heridas de mi matrimonio anterior eran demasiado profundas, y me hacían rechazar instintivamente volver a acercarme a alguien. Pero ella era Margarita, no Francisca. Dejé el vaso de zumo, me levanté y le tendí la mano. Ella se quedó un momento desconcertada. Luego puso su mano en la mía y la ayudé a levantarse con suavidad. Vamos, dije, tomándola de la mano mientras caminábamos despacio por la arena húmeda. Tengo hambre, volvamos a cenar. No hubo una respuesta directa, pero el brillo que estalló al instante en sus ojos fue más deslumbrante que el crepúsculo del horizonte. Ella apretó con fuerza mi mano y esbozó una sonrisa radiante. Está bien,